cómo le salieron los cuernos al diablo. Si alguien te pidiera que te imaginaras al diablo, probablemente la imagen que te vendría a la mente sería la de un demonio con tridente en la mano. Pero sin embargo, durante cientos de años, el diablo cristiano no aparecía en el arte religioso. Cuando hablamos del arte, estamos hablando de la pintura, estamos hablando de cuadros, estamos hablando de escultura, estamos hablando de los libros, de los escritos y poemas que se escribieron o que se interpretaron más adelante. Cuando el diablo aparece, cuando eventualmente hace su aparición en los cuadros o en las imágenes, el diablo era azul y no tenía ningún cuerno, pero tampoco tenía pezuña. La familiar imagen que nosotros tenemos y que surgió a través de generaciones de artistas y escritores que tomaron lo poco que dice la Biblia sobre Satanás y lo fueron reinventando durante el tiempo. Ahora, ¿qué imagen nos da la Biblia? Por ejemplo, nosotros decimos que Satanás es el máximo adversario de Dios. Pero sin embargo, en la Biblia judía, el diablo es simplemente otro agente de Dios haciendo su trabajo, haciendo su labor. Ese personaje fue luego desarrollado por los cristianos hasta tomarlo en la representación de la maldad suprema. Nosotros decimos que Satanás tomó la forma de una serpiente y tentó a Eva en el jardín del Edén. Pero no hay ninguna mención del diablo o de Satanás en el libro de Génesis. O sea, fue solo más tarde que los cristianos interpretaron que la serpiente era una encarnación de Satanás. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Satanás fue expulsado del cielo cuando desafió la autoridad de Dios. Pero en la Biblia, un personaje misterioso es expulsado del cielo por rebelarse contra Dios. La caracterización de Satanás como un ángel caído se deriva de esa tradición. Ahora, ¿qué decimos? Que Satanás gobierna el infierno y le inflige tortura y castigo a los pecadores. Pero, sin embargo, en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis, se profetiza que Satanás será enviado al infierno y, sin embargo, no tiene un estatus especial, sino que sufre la misma tortura que los demás pecadores. Ahora, vamos a ver las caras del diablo. En los primeros siglos del cristianismo, no había mucha necesidad de representar la maldad en el arte religioso. Los cristianos creían que los dioses paganos y rivales como el egipcio Bet o el griego Pan eran demonios que eran responsables de las guerras y de las enfermedades y de los desastres naturales. Entonces, cientos de años más tarde, cuando el diablo llega al arte occidental, algunas representaciones incorporaron lo que son los atributos físicos de esos dioses, como por ejemplo el vello facial de Bet y las patas de cabras de Pan. Y en el año 1260, en la Edad Media, surgió un retrato de Satanás más, un poco más reconocible. Eso fue una época de inmenso sufrimiento porque se había empeorado por el brote de la peste bubónica, que fue la peste más devastadora, la pandemia más devastadora, que mató a millones de personas en toda Europa. Pero como la iglesia no podía proteger a los creyentes de la enfermedad, las representaciones de Satanás se centraron en lo que son los horrores del infierno, reflejando el estado de ánimo del momento y acordándoles a los fieles que se abstuvieran de pecar. En el año 1535, en la propaganda endiablada, hay una larga tradición de asociar al diablo con los enemigos del cristianismo dentro y fuera de la iglesia. Cuando la iglesia se dividió durante la Reforma, tanto los católicos como los protestantes, ellos se acusaron mutuamente de estar bajo la influencia de Satanás, bajo la influencia del diablo. La propaganda utilizaba imágenes juguetonas y grotescas para mostrar la corrupción.
en el año 1500 o 1600, hechizos y seducciones. A principio del periodo moderno se acusaban personas de hacer pacto con el diablo y prácticas de brujería. Satanás a menudo era representado como un seductor y se consideraba que las mujeres eran particularmente vulnerables a sus encantos. O sea, las imágenes mostraban a mujeres con fabulaciones sexuales con el diablo, aprovechando la tradición de condenar a las mujeres a ser el sexo débil, más dadas a caer al pecado por ser incapaces de dominar sus deseos carnales. En el año 1600 hasta 1800 vemos a un diablo iluminado. Los escritores y pensadores del movimiento de la Ilustración durante el siglo de las luces, ellos reinterpretaron la historia del diablo para que se ajustara a las preocupaciones políticas de su época. Por ejemplo, John Milton describió un Lucifer psicológicamente complejo en su poema Paraíso Perdido. Esto cuenta la historia de la caída y desgracia de Satanás. Mientras que los textos religiosos y anteriores habían examinado lo que era la motivación de Satanás para condenarlo, el Lucifer de Milton es un personaje atractivo y solitario que encarna lo que son los sentimientos de rebeldía y del republicano del siglo XVII. Para algunos artistas románticos, Satanás era un rebelde noble que libraba una batalla contra la tiranía y la autoridad de Dios. En el año 1900 hasta el año 2000 vemos el animal político. Cuando la ciencia pudo explicar la muerte, la enfermedad y los desastres naturales, el diablo fue el más amenazado. Fue cuando el diablo urbano y sofisticado surge a la escena. Y hubo una tradición que lo identificaba con enemigos políticos y religiosos. Entonces el diablo se usó para ilustrar a la oposición política en caricaturas y sátiras. Además, también Satanás encontró su lugar en el mundo comercial cuando se convirtió en un sinónimo de indulgencia pecaminosa, por lo que aparece en propagandas para vender desde chocolate y champaña hasta autos de lujo. Así que eso es todo lo que quería compartir para que ustedes entiendan que realmente los cuernos de Satanás salieron no porque realmente Satanás tenga cuernos, sino porque los escritores, porque los pintores lo dibujaron de esa manera. Entonces, no crea que Satanás es alguien con cacho, con rabo, con cola, con un tridente. No te lo imagines. La Biblia dice que él es un ángel de luz. O sea que el diablo se disfraza como ángel de luz y realmente no es como nosotros nos lo imaginamos y como nosotros pensamos. El diablo con dos cachos es simplemente una ilustración del pensamiento humano, pero esa no es la verdadera realidad. Así que entiende ahora por qué y cómo le salieron los cachos al diablo.